La tarde había sido calurosa y parte del bochorno era aquel trasfondo de incansables cigarras. Nosotros las llamamos chicharras, con su ruido implacable. Reconocía que, después de todo, no había lugar a quejas. Julio había empezado. Se volvía casi inimaginable que el frío fuera tan extremo en la otra parte del mundo. Eso era lo que me contaban mis amigos. Comenzaba a atardecer. Era el momento de dar un paseo. La brisa hacía placentero el caminar. Ese caminar sin prisa en que uno se deleita con el tenue soplido del viento en la cara. La sensación que probaba la asocié de inmediato a la amistad con Dios. Sí, sí, porque vino a mi mente aquella intimidad que nos relata la Sagrada Escritura, cuando el hombre, Adán y Eva, podían escuchar los pasos de Dios cuando se paseaba él por el jardín del Edén a la hora de la brisa. Sería por eso que el viento suave arrastraba notas de nostalgia, de un paraíso perdido. Luego me acordé del gran profeta Elías, verdadero amigo de Dios. Por eso, cuando Dios lo cita al monte Horeb, no se le manifiesta en el huracán violento que hendía las montañas y quebraba las rocas, ni en el terremoto ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. La sensación que empezaba a tener era que el ambiente se impregnaba de aquellas reminiscencias traídas por este vientecito. Había un algo en la tarde de muy bueno y agradable, de misterioso, de un qué sé yo. Mientras caminaba, veía niños correr, jugar, esconderse para reaparecer exultantes. Los veía en pequeñas bicicletas. Uno de ellos pasó muy delante de mí. Otros saltaban una soga y cantaban. Gran algarabía. Corrían, se empujaban, reían. Reían como ríen los niños, libremente, con la transparencia propia de quien no tiene nada que lo angustie o perturbe. Así eran esos niños que yo veía. Cierto, muy cierto es que hay otros niños que sufren, que guardan silencio y encierran tristeza en sus ojos, una tristeza infinita y tan vieja como el pecado en el mundo. Niños hay que son víctimas de todos los males que el hombre puede hacer y más allá de ellos, que son víctimas del mal preternatural de los infiernos. Pero estos niños felizmente disfrutaban del fuego. Era el bullicio de la vida, de chicos que se divierten. Las casas. Las casas eran blancas casi todas, con pequeños jardines, y se las veía seguras. Varias eran las puertas que estaban abiertas. En mi camino parsimonioso, algunos me saludaban con una sonrisa, como si me conocieran. Era mi primera vez, quizá la única, por aquel lugar. Así que nada podían saber de mí. En un ambiente de cordialidad es natural sonreír. Respiraba el aroma de árboles y plantas que se mezclaban en el aire. Quizás tilos confundidos con azahares, o más bien con jazmines. Envolvían con su perfume aquel atardecer tan especial. Sí, porque me estaba dando cuenta, a medida que caminaba, que no era como otros atardeceres ni ocasos. Y eso que desde muy chico me encantaban los ocasos. Sobre todo cuando íbamos de visita a mis abuelos que vivían donde aún había campo. Y me apasionaba ver anochecer. Tanto que hacía de mi abuelo un cómplice para quedarnos hasta la noche. Mi madre no quería que viajásemos con el coche de noche. Mi abuelo nos invitaba a cenar y mientras mi madre decía que no, yo gritaba que sí. Entonces terciaba el abuelo y nos quedábamos. Pero yo no lo hacía por la cena, sino para no perderme el crepúsculo en el campo. Esos lánguidos atardeceres de los que había recibido la intuición del momento eterno. El ocaso duró un momento.
pero para mí portaba vestigios de eternidad. Estaban aquellos instantes más allá del tiempo. Todo eso iba también pensando mientras caminaba con paso tranquilo. Por ahí vi un hombre anciano que curiosamente tenía el porte de mi abuelo con sus mismos bigotes. Los bigotes del abuelo eran parecidos a los que había visto de Vittorio Emanuele. También aquel señor me sonrió. Cuánto se parecía a aquella pícara sonrisa de mi abuelo cuando por la tarde íbamos a comer higos y arrancar nísperos de los árboles. También en eso éramos cómplices. Sin duda alguna que mi infancia había sido feliz. Los abuelos, mis padres, los otros niños, los que fueron luego amigos, la escuela, la música. Agradecí a Dios por ello. Cuando advertí un aire distinto, o más bien una falta de aire, porque ya no era la brisa que me deleitaba. Este era como un aire quieto. De pronto desaparecieron los chicos y el bullicio. Diría que se fumaron los recuerdos de mi infancia. La gente era pálida y seria. No la seriedad de las cosas graves, sino la de aquella que no conoce la verdadera sonrisa. Yo no me había detenido, seguía caminando. El sol parecía estar en el mismo lugar, pero las cosas no. Las cosas eran diferentes, las personas eran tristes, los pocos niños que veía no jugaban como los otros. Se veían menos casas, ningún jardín, más comercios y edificios altos. Ni olores había. Distinguí tiendas con carteles: eco, bio, health, wellness, pets. Vi gimnasios y calles desiertas, ventanas bajas. Había algo oscuro en aquel tedio. Sin embargo, el sol estaba en el mismo lugar, o parecía estarlo. Y como ya empezaba a sentir desagrado y hasta cierta inquietud, no porque el ambiente fuera inseguro, sino simplemente porque no se respiraba ni la alegría, ni aquella espontaneidad de lo que es verdadero. Por eso quise pegar la vuelta. Quise hacerlo porque parecía que no había nadie capaz de recibir la paz auténtica. No se percibían tensiones, era todo silente, porque nada había para decir. Por eso decidí volver de donde había venido. A los pocos pasos creí haberme perdido, por no reconocer los lugares por los que había pasado. Cuando salí a caminar lo hice sin rumbo, y ese rumbo se había esfumado. Ya comenzaba la noche. Corrió como una corriente fría por mi espalda. Por un momento tuve la sensación que no había ningún camino de regreso, que pertenecía al pasado y por tanto era irrecuperable. Dejé de pensar y comencé a rezar. La oración hizo que recuperara el ánimo. Ya era noche. Una fuerza sutil guiaba mi andar que había comenzado sin rumbo, y en ese momento descubría un destino. La puerta se abrió. Estaba ahí él, imponente, en su silencio, blanco, luminoso. Luminoso porque irradiaba con la luz de su verdad, de su amor. En aquel silencio todo era presencia. Comprendí que me estaba esperando. He vencido muchos, pero muchos años. Me había esperado para abrazarme en su amor y pudiese reposar en él. Nadie me lo dictó. De mí salió aquel: bendito seas mi Dios y Señor. Y agradecido, con una gratitud infinita y eterna, me postré.